Hola, vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura, en este caso con el tema 6, asociación y recombinación genética. En este tema vamos a hablar de la herencia de los genes ligados, del ligamiento y de recombinación, y los objetivos del tema son demostrar la tendencia a heredarse en forma asociada de los genes que se ubican en un mismo cromosoma, diferenciar entre herencia independiente y herencia ligada, determinar cuándo y cómo puede ocurrir la recombinación entre los genes que están ligados en un mismo cromosoma, emplear la cruza de prueba en 2 puntos para elaborar mapas cromosómicos, demostrar estadísticamente que el ligamiento existe y emplear un mapa de ligamiento para la predicción de las progenies. Para repasar, vamos a hacer una breve reseña de la herencia independiente que estuvimos estudiando en el tema 4. Mendel proponía el cruzamiento de híbrido, ¿bien?, con la transmisión, o donde descubrió la transmisión independiente de los alelos de dos genes. El resultado para herencia independiente fue, en una F2 clásica, una relación fenotípica de 9,3,3,1 y la cruza de prueba por una relación fenotípica de 1,1,1,1. Para recordar, entonces teníamos un padre liso y amarillo, homocigota dominante, cruzado por un homocigota recesivo, rugoso y verde. Bien, ambos padres puros. La F1 era un díhbrido liso amarillo de genotipo R grande R chica y grande Y chica. La cruza de prueba de esa F1 por un probador rugoso y verde nos daba estas relaciones feno y genotípicas. 55 del amarillo liso, 51 del verde liso, 49 amarillo rugoso, 52 verde rugoso. En este caso, el primer ejemplo y el último, la primera descendencia y la última, corresponden a fenotipos parentales. ¿Qué quiere decir esto? Son parentales porque son los que fenotípicamente se parecen a los padres originales. Este es un parental porque el amarillo está asociado a la forma lisa y este es el otro parental porque el verde está asociado a la forma rugosa. Y aparecen las dos alternativas recombinantes, que son estas dos. El color verde se recombina con la forma lisa y el amarillo se recombina con la forma rugosa. En este caso teníamos entonces un cuarto de cada fenotipo y tanto los fenotipos paternos y los recombinantes aparecen en iguales proporciones. Eso nos da la idea de que la herencia es independiente, o sea que los genes se ubican en diferentes cromosomas. La frecuencia de recombinación la calculamos como la sumatoria de todos los individuos recombinantes sobre el total de la progenie, en este caso 100 sobre 207, que es aproximadamente un 50% de recombinantes sobre la cantidad total. La transmisión entonces es independiente de los dos genes. Vemos un ejemplo con una F2. En una cruza de vacas mochas y de color negro, puros, con toros astados y colorados, puros, recesivos, nos da una F1 que es un díhbrido. El cruzamiento al azar de los animales de esa F1 nos da una relación fenotípica en F2 de 9,3,3,1. Por separado tenemos 3/4 mocho, 1/4 astado, 3/4 negro, 1/4 colorado. ¿Qué quiere decir esto? Que la transmisión es independiente, o sea que los cromosomas se encuentran ubicados en diferentes cromosomas y al mismo tiempo se verifica que la primera ley de Mendel se cumple. La segregación de los alelos de un mismo gen están cumpliéndose normalmente. La cruza de prueba de SF1 por un probador nos da otra vez un cuarto de cada uno de esos fenotipos. Como dijimos recién, es la evidencia de que los genes se ubican en distintos cromosomas. Y si calculamos el porcentaje de recombinantes en este caso, nos vamos a encontrar también con un 50%
de fenotipos parentales y un 50% de fenotipos recombinantes, lo que nos da también una idea de herencia independiente. En este tema vamos a utilizar la herramienta estadística que ya conocemos, que es la prueba de bondad de ajuste o prueba chi cuadrado, para determinar si los desvíos son significativos o no. Si en este caso el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de tabla, la hipótesis nula no explica los resultados. Se rechaza entonces la hipótesis nula en el caso de una cruce de prueba 1, 1, 1, 1, en el caso de una F2, 9, 3, 3, 1. Bueno, vamos a hablar un poco de herencia ligada. Sutton en 1903 propuso que los factores mendelianos, para nosotros hoy los caracteres, tenían que tener alguna relación con los cromosomas. Y también observó que el número de cromosomas de cualquier organismo era inferior al número de factores. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos aproximadamente 30.000 genes, pero únicamente contamos con 23 cromosomas en nuestro genoma. Otro ejemplo es el de Drosophila melanogaster, que es un individuo que posee solamente 4 pares de cromosomas, o sea, un 2n igual a 8, aunque demuestra una gran cantidad de caracteres que se heredan por separado. Entonces, algunos genes se van a ubicar en el mismo cromosoma, no hay otra alternativa, y esa unidad se va a transmitir formando un grupo. O sea, por el movimiento de los cromosomas, sí o sí esos genes se tienen que heredar agrupados. Un poquito más tarde, Battenson y Punnett, trabajando con color de flor y forma de polen en arvejillas de jardín, ellos trabajaron con el carácter color de flor, púrpura o roja, y con un carácter de forma de polen que podía ser el redondo o alargado, con los genes P para color y los genes L y L para polen. En el cruzamiento de púrpura con polen redondo, o sea, P grande, L grande, por flor roja de polen alargado, P chica, L chica, la F1 es un díbrido, por autofecundación se obtiene la F2 y esos son los fenotipos. Los dos primeros que aparecen marcados son los parentales. Si miramos, púrpura de polen redondo, roja, flor roja de polen alargado, coincide con el fenotipo de los dos padres. Y aparecen los fenotipos recombinantes. La alternativa púrpura de flor púrpura asociado con el polen alargado y la flor roja asociado al polen redondo. Estos dos son los fenotipos recombinantes. La observación fue la siguiente. ¿Cómo podemos calcular cuál era lo esperado? Bueno, hay que tomar en cuenta el total de individuos de SF2 y multiplicarlo por la relación. La esperado era en realidad una relación 9331. Si observamos eso, los fenotipos parentales aparecieron en mayor proporción de la esperada y los fenotipos recombinantes aparecieron en menor proporción de lo esperado. Si hacemos el chi cuadrado, vemos que el chi cuadrado calculado dio 132,6, muy lejos en la curva del chi cuadrado de tabla. Por lo tanto, la hipótesis nula esperada no se cumple. ¿Qué pasa? Que P y L, P grande y L grande, parecen heredarse acoplados. O sea, hay más parentales, lo mismo pasa con P chica y L chica, hay más parentales que los fenotipos recombinantes. Morgan, en 1910, también trabajando con moscas, llegó a una conclusión parecida. Un gen que determina el color de ojo de la mosca, si es ojo rojo o ojo púrpura, y un gen que determina el tipo de ala. B grande es ala normal, B chica da ala vestigial. Trabajando con padres puros, uno de ojo rojo con ala normal y otro de ojo púrpura con ala vestigial, obtuvo una F1 dihíbrida y ese F1 le hizo una cruza de prueba. Entonces,
Podemos identificar de nuevo cuáles son los dos parentales, ojo rojo a la normal, ojo púrpura a la vestigial, y los dos recombinantes, ojo rojo combinado con ala vestigial y ojo púrpura combinado con ala normal. Esos dos son los recombinantes. Si es una cruza de prueba, ¿qué es lo que deberíamos o cuál es la hipótesis nula que deberíamos estar probando? La hipótesis nula es que se cumple una relación 1-1-1-1. Estamos ante dos caracteres y dos genes. Sin embargo, lo observado fue muy diferente a eso. Otra vez aparecen en mucho mayor proporción los parentales y en mucha menor proporción los individuos recombinantes o de fenotipo recombinante. Al hacer el chi cuadrado, confirmamos esto de que la hipótesis nula la tenemos que rechazar. No se cumple la ley mendeliana de la transmisión independiente, o sea, no estamos viendo que la segunda ley de Mendel se cumple, sí lo que vemos es que, o que podemos probar, es que se cumple la primera ley de Mendel, la ley de la segregación. ¿Cómo se hace eso? Con los mismos resultados, sumamos por un lado todo lo que es ojo rojo y lo que es ojo púrpura, y vemos que la relación 1-1 se cumple. Sumamos lo que es a la normal y lo que es a la vestigial y vemos que la hipótesis nula 1-1 también se cumple. Esto quiere decir que los genes están segregando normalmente. La primera ley de Mendel se cumple con normalidad. Hay ejemplos también de Hutchinson en caracteres de endosperma de maíz. Estos son dos genes, uno que determina el color del endosperma, C grande determina color, C chica determina incoloro, y si el endosperma es lleno o hundido, S grande determina lleno, S chica determina hundido. Cruza de dos padres puros, homocigotas dominante y homocigota recesivo, una F1 dihíbrida, y otra vez la cruza de prueba. Acá vamos a nombrar únicamente los gametos de SF1. Esos dos son los parentales. Fíjense que si no tomamos en cuenta el gameto C chica que produce la cruza de prueba, este es el gameto de la F1. Este coincide con el parental homocigota dominante y este coincide con el parental homocigota recesivo. ¿Cuáles son los recombinantes? C grande recombinado con S chica y C chica recombinado con S grande. Esos son los genotipos de esa cruza de prueba. Fíjense la manera de nominarlos, que son diferentes, es diferente a la que estuvimos utilizando en el tema 4. ¿Por qué están con una barra? Bueno, porque ese en realidad es el gameto que vino de la F1 y ese es el gameto que vino del probador. Los fenotipos entonces, color lleno, color incoloro hundido, los dos parentales, color hundido e incoloro lleno, los dos recombinantes. Y otra vez, esa relación observada no se ajusta a una relación 1-1-1-1. Otra vez vemos mucho mayor cantidad de parentales y menor cantidad de recombinantes de lo que estábamos esperando. Acá aparece una relación de ligamiento. Esto ya sabemos que son genes que están ligados, o sea que los genes se ubican sobre un mismo cromosoma. En este caso, la relación de ligamiento es cis porque en un mismo cromosoma se ubican los dos alelos dominantes y en otro cromosoma los dos alelos recesivos. Otro cruzamiento con los mismos genes. En este caso, en los genotipos parentales están combinados de manera diferente. Un color con el endosperma hundido, incoloro con endosperma lleno. La F1 sigue siendo dihíbrida y en la cruza de prueba vamos a obtener resultados similares. ¿Cuál es la diferencia? Que porque los alelos estaban combinados de esta manera en los padres originales, los gametos parentales de la F1 ahora son C grande, S chica, S grande, y los parentales serán C grande, S grande, los recombinantes serán C grande, S grande y C chica, S chica.
Los genotipos van a ser los mismos que en la cruz anterior, los fenotipos también, y volvemos a observar lo mismo que en el ejemplo anterior. Los parentales aparecen en mayor proporción que los recombinantes y esto no se ajusta a la relación 1-1-1-1 esperada. Entonces, la segunda ley de Mendel no se cumple, afirmamos con esa prueba de que hay herencia ligada, o sea que ambos genes están ubicados sobre un mismo cromosoma. Y en este caso la relación de ligamiento es trans. ¿Por qué? Porque sobre el primer cromosoma, sobre un cromosoma se ubica el alelo dominante y recesivo y sobre el otro recesivo y dominante. Eso lo vamos a volver a retomar en próximos videos. Entonces, retomando el ejemplo de Drosophila melanogaster, sabemos que tienen 4 grupos de genes de transmisión ligadas, coincidente con el número haploide de cromosomas de la especie. Habíamos dicho que Drosophila melanogaster tenía 4 pares de cromosomas, por lo tanto el número haploide es 4. Entonces, la cantidad de grupos de ligamiento coincide con el número haploide de cromosomas. La validez de la transmisión independiente es válido tanto para genes como para cromosomas. Y esa es una de las grandes excepciones a la segunda ley mendeliana que estuvimos analizando en el tema 4. Vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto de teoría cromosómica de la herencia, asociando la transmisión independiente a los cromosomas. Esto es un repaso de lo que ya vimos. Si tenemos un padre puro, A grande, B grande, por un padre puro, A chica, B chica, esos son los gametos que van a formar la F1 de híbrida. Tengan en cuenta que cada gen está ubicado en un cromosoma diferente, A por un lado, B por otro. La metafase 2 es la que nos da la segunda ley de Mendel, con las distintas orientaciones. Una orientación es que A grande se alinee con B grande, por lo tanto A chica con B chica, o en otras células A chica se oriente con B grande y A grande con B chica. Eso nos da 4 posibilidades en telofase 2 que coincidentemente responden a la proporción 1/4 de cada tipo de gameta. Si traemos a un probador, que es homocigota recesivo para los dos, al final de la cruce de prueba, ¿qué vamos a obtener? 2 individuos de fenotipos parentales. Si comparan estos fenotipos con los padres originales, van a ver que son los 2 parentales, y los 2 recombinantes. ¿En qué proporciones? 1/4 de cada uno de esa progenie. Veamos qué pasa ahora con la explicación citológica en la herencia ligada. Cuando la frecuencia de recombinación entre alelos de dos genes es significativamente menor al 50%, como hemos visto, esos genes están ligados o sea ubicados sobre el mismo cromosoma. Los gametos recombinantes se van a formar cuando exista entrecruzamiento entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos durante la meiosis. Ese efecto tiene como consecuencia la progenie de tipo recombinante. Entonces tenemos un padre 1 puro, B grande, F chica, y un padre 2 puro, B chica, F grande, F grande. Observemos la diferencia con el ejemplo anterior. En este caso, los dos genes, tanto B como F, están ubicados sobre el mismo cromosoma. En su homólogo y en el mismo locus, porque los genes no cambian de ubicación, se va a encontrar el alelo recesivo en el padre 2 y el dominante, pero siempre en el mismo locus. Los gametos, en este caso no hay problema porque son homocigotas, ambos padres van a llevar un cromosoma con B grande F chica para el padre 1 y B chica F grande para el padre 2. Y eso nos va a dar la F1 híbrida que estuvimos analizando en los ejemplos, en donde vemos que la relación de ligamiento es de tipo repulsión o trans. Recordemos eso.
porque es de repulsión o trans. El alelo dominante acompaña al alelo recesivo del otro gen, recesivo y dominante. Insistimos con que los genes no cambian su ubicación. En el mismo locus donde se ubicaba B, sigue siendo B. En su homólogo, B chica se va a ubicar en el mismo lugar. Empieza el ciclo celular. Lo primero que tiene que hacer esa F1 híbrida o esa célula de la F1 híbrida es replicar su material genético, por lo tanto va a pasar por el proceso de síntesis o de replicación del ADN, quedando cada cromosoma con sus dos cromátidas. La línea que atraviesa las dos cromátidas es la que corresponde al alelo que está identificado de cada lado del cromosoma. Recuerden que la replicación es exacta, o sea que si F grande está en esta cromatida también va a estar F grande. Entonces, SF1 entra en meiosis y en el paquitene, que hablamos muchos en el tema 1 cuando analizamos la meiosis, ocurre el entrecruzamiento entre esos dos genes. Ese crossing over o entrecruzamiento es el que va a permitir los gametos recombinantes. Entonces, fíjense que la cromátida de afuera, esta que estamos marcando, no interviene en el entrecruzamiento. Por lo tanto, esas van a dar cromátidas parentales. Perdón, gametas parentales. La cromátida de adentro es la que interviene en el entrecruzamiento y es la que va a recombinar a B grande con F grande y a B chica con F chica. ¿Cómo sigue entonces la meiosis? En la anafase los cromosomas homólogos se separan y ahí ya tenemos la recombinación. Entonces, el gameto, la cromátida externa, fíjense que sigue siendo azul, la externa del otro cromosoma sigue siendo naranja, y ahora en las cromátidas que intervinieron en el entrecruzamiento se ve la recombinación, ¿bien? Donde queda un cromosoma con una parte azul y una parte naranja. En telofase 2, en telofase 1 ya están separados los cromosomas y en telofase 2 ya tenemos las 4 gametas. ¿Con qué proporción cada una de estas gametas? Ahora va a ser diferente a un cuarto de cada una. ¿Por qué? Porque va a depender esa proporción de la distancia física que haya entre el gen B y el gen F. La gameta del probador la ponemos en gris para que se distinga, entonces la progenie van a ser una progenie que es B grande F chica, B chica F chica, B grande F grande, B chica F chica, B chica F chica, B chica F chica y B chica F grande, B chica F chica. Insistimos, esto va a ser distinto a un cuarto de cada uno. Y lo que observamos también es que esa progenie es de tipo parental, ese también, y aparecen las dos progenies recombinantes que van a ser las que en esta descendencia aparezcan en menor proporción. También hay células de ese mismo individuo que en el paquitene no tengan entrecruzamiento o tengan el quiasma fuera de la zona que abarca los dos genes. En este caso, los meiocitos no tienen el cruzamiento y la meiosis dará solo gametos parentales. Por más que la recombinación se vea, la recombinación no abarca los genes que estamos estudiando. Por lo tanto, al final, solo van a dar gametos parentales. Ese es un parental, otro parental, otro parental y otro parental. Entonces, en un mismo individuo vamos a tener meiocitos con entrecruzamientos, que esos van a dar gametos parentales y recombinantes, y meiocitos que no tengan entrecruzamiento entre los dos genes, que van a dar solamente parentales. Por eso es que la proporción de parentales en una cruza de prueba, en una F2, es mucho mayor que los individuos recombinantes, y ya vamos a ver próximamente que esa cantidad de recombinantes depende de la distancia y cómo asociar esa distancia y el porcentaje de los recombinantes.
Seguimos en el próximo video.